suele ocurrir esos problemas. Perfecto. Bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar nuevamente una clase nueva de microbiología. Bueno, hemos ya abordado ya los temas principales correspondientes a la unidad 1 y la unidad 2. Se ha visto que los aprendizajes han sido satisfactorios, ¿sí? En base a los trabajos que me han presentado, he podido ver buenos resultados, ¿no? No solo en los cuestionarios, sino, por ejemplo, los experimentos, las partes experimentales que han hecho en sus hogares, por ejemplo, el crecimiento de microorganismos, ¿no es cierto? Hicimos mi crecimiento de levaduras, también realizamos crecimiento de bacterias, ¿sí? En este caso hicimos una pequeña práctica para hacer crecer bacterias, pero bacterias beneficiosas, ¿sí? Bacterias lácticas, ya. Entonces, vamos a recordar un poco, bueno, solo un poco sobre aquello que es importante, ¿sí? De las bacterias y los virus. Por ejemplo, para ver una rápida descripción, ¿no? ¿Cuál era, por ejemplo, una diferencia entre un virus, ¿sí? Hoy en día que estamos atravesando, ¿no? La situación, esta crisis por el coronavirus, ¿verdad? Sabemos que es un microorganismo, ¿no es cierto? Ya. Quisiera saber, por ejemplo, ustedes qué creen. Recuerdan que cuando nosotros habíamos hablado sobre si los virus son considerados como seres vivos o son considerados seres inertes, ¿no es cierto? Ya. De acuerdo a estas dos primeras unidades que ya hemos abordado, ¿qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que, de acuerdo a la definición, repito, son definiciones, conceptos establecidos científicamente, ¿sí? No los he establecido yo, los han establecido microbiólogos, virólogos, médicos, infectólogos, especialistas en el mundo? Estos conceptos de que son considerados como partículas, pero asimismo muchos que nos tenemos esa duda, ¿no? De decir, pero ¿por qué, profe, si es que pueden generar contaminación a las personas y causan infecciones? ¿No serían seres vivos, profe? ¿Por qué no son considerados seres vivos? ¿Ya? Entonces, ¿quién me dice de ustedes eh, por qué no son considerados como seres vivos? ¿Por qué están considerados, no sé, la comunidad científica los considera como seres inertes, a pesar que vemos que están viviendo, sí o no, están viviendo dentro de las personas que están infectadas, dentro de las personas que lamentablemente pueden estar contaminadas, ¿no es cierto? Entonces, qué creen ustedes en base a todo lo que hemos visto en estas dos unidades? ¿Siguen creyendo ustedes tal vez, de su percepción personal, repito, no es aclaratorio que voy a decirles, no, estás mal o les voy a penalizar o no? Su percepción personal, chicos, de acuerdo a la situación. ¿Siguen ustedes creyendo que es un ser inerte o es un ser vivo los virus? ¿Qué opinan, chicos? A ver si alguno de ustedes me puede definir, por favor. Alguno de ustedes quiera opinar, quiera darnos su punto de vista. No sé, Santiago, su lady. Buenas noches, Arianita. Vamos a ver, vamos viendo. Santiago, a ver, Santiago, que estás por allí. A ver si, porfa, puedes participar. Habilítale tu micrófono, por favor. ¿Qué crees tú respecto a esto que acabo de decir? ¿Sigues creyendo que tal vez
¿Son seres vivos o son seres inertes? De acuerdo a tu percepción, pero de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, a los conceptos que hemos desarrollado, ¿qué crees, Santiago? Son seres vivos Ya, pero por eso, ya, perfecto. Pero ¿por qué crees que, de acuerdo a a tu percepción, fuera de los conceptos teóricos que hay en libros de microbiología, en artículos científicos, ya? ¿Por qué creerías, de acuerdo a tu percepción, que sí son considerados como seres vivos? porque se comienza a reproducir mediante el aire, así, o objetos donde se toca. Ya, ¿no es cierto? Bueno, eh, cuando tú mencionas objetos que se toca, podríamos decir que eh, son formas de contagiarse, son vehículos de transmisión, las superficies, no sé, la perilla de una puerta. Si vas a un centro comercial, por ejemplo, los tubos o la estantería, si tú le tocas, por ejemplo, eso hace referencia, ¿no es cierto? Ya. Bueno, es tu percepción. Muchas gracias, estimado Santiago. Ya. Nos habla Santiago de que podrían reproducirse, nos dice, ¿no es cierto? Ya. No sé qué opinas, tal vez Jennifer, querida Jennifer, no sé qué opinas. De acuerdo a tu percepción. Jennifer, si nos escuchas. Y, ¿qué, cómo era la pregunta? Eh, Actualmente que estamos hablando sobre, ya hemos abordado dos unidades, ¿no es cierto? Ya revisamos lo que son virus y bacterias. ¿Sigues creyendo tú tal vez que los virus, hablemos del coronavirus o cualquier otro virus, son seres vivos o son seres inertes? De acuerdo a lo que hemos analizado, a la percepción que tú ves que hoy se está dando en todo el mundo. ¿Qué crees tú? ¿Son seres vivos, siguen considerados como seres vivos o son seres inertes? Eh, ¿Todavía son seres vivos? Ya, ¿por qué serían seres vivos? ¿Cuál es la razón para que se les considere, o digamos, de acuerdo a tu punto de vista, están con vida? ¿Por qué? Sería porque mm, no sé. Pero si me dices que están vivos, debe ser por una razón. O sea, de acuerdo a tu punto de vista, no me puedes decir, bueno, ahorita ya estamos, verás que ya estamos en la unidad 3, ya estamos en la unidad 3, chicos, no puedes ahora responderme, no sé, o esas cosas, porque recuerden que ya no están en el colegio, ya no están en una unidad educativa, ya ustedes ya son cursantes de primer semestre, ya están en un nivel académico un poco más alto, ¿sí? Entonces, por eso les digo siempre, cuando yo les pregunto, es a modo de aprender, ¿no, Jennifer? No es por, o sea, llamarte la atención o decirme, te estoy hablando, ya. Es a modo de formar profesionalismo, ¿no? Formarte como futura gastrónoma, imagínate. Entonces, más o menos tienes que siempre defender, o sea, tu idea, esté bien o esté mal, pero hasta el final, ya. Entonces es muy simple. Yo te pregunto, ¿por qué serían seres vivos? ¿Por qué? ¿Por qué, de acuerdo a tu percepción, que la respeto y repito, solo estoy tratando de ver su apreciación? ¿Por qué son seres vivos? Dime, mi querida Jenny. Vamos, Jennifer, tú puedes. A ver, ¿por qué serían considerados seres vivos? A ver, ¿cuál es la razón? Santiago, por ejemplo, nos decía que algo muy importante, él dijo, pueden empezarse a reproducir, ¿te acuerdas que dijo él? ¿Sí o no? Entonces él hablaba de los contagios cuando
coge superficies. ¿En qué puedo ayudarle a mi compañera? Adelante, a ver, Zuleidi. Bueno, ojalá esté bien mi punto de vista, pero yo creo que los virus solo están activos al contraatacar nuestras células y hasta que lo hacen permanecen en el ambiente, o sea, de forma inerte. Ya. Bueno, nos dice están inactivos, ¿no es cierto? Pero cuando ya se adhieren, tú dices, a una célula o algo, entonces ahí es cuando ellos empiezan a hacer de las suyas, en este caso a reproducirse o a causar enfermedades, ¿no es cierto? Ese es tu punto de vista, ¿no es cierto? Ya, perfecto, mira. Entonces eso te digo, querida Jennifer, algo así. Tienen que defender un punto de vista. Alguien puede decir, no, para mí son seres inertes, para mí simplemente, no sé, no están vivos. Y si digo, ¿por qué no están vivos? Entonces yo tengo que defender ese por qué, ¿de acuerdo? Entonces, mira, muy bien esa apreciación, su lady, ya. Entonces vamos a recordar, ¿no? Y ahora que ustedes ya han visto lo que son virus, lo que son bacterias y lo que son levaduras o hongos, podemos definir rápidamente, ¿no es cierto? Ya. Bien. En realidad, bueno, hoy en día todo va cambiando, ¿no? Es decir, un concepto que apareció hace un año, hace 2 años, hace 3 años, puede ser que haya nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos y hacen cambiar con totalidad esos conceptos. Cuando nosotros abordamos la unidad 2, donde tratamos a todos estos seres microscópicos, las definiciones básicas encontradas en tratados de microbiología, en tratados de virología, explican que los virus son simplemente seres inertes, ¿no es cierto? Es decir, seres que no tienen vida, ¿ya? Son simples moléculas, compuestos. Si hablamos de química, podrías decir que es como un compuesto químico, ¿sí? Porque están compuestos por proteínas y por grasas, ¿no es cierto? O sea, al hablar de proteínas y grasas son, en química, pues vienen a ser moléculas, ¿sí? Y uno puede decir, a ver, ¿una molécula está viva o una molécula está muerta? ¿No es cierto? Ya. Entonces es lo que le enlazamos, le conectamos con el concepto de Zuleidi. Hasta una molécula puede ser hasta cierto punto inactiva, inerte, ¿sí? Pero esta molécula, después de un tiempo, no después de un tiempo, es decir, si se le da las condiciones óptimas, la molécula empieza a crecer más, a sacar nuevos compuestos. Lo que pasa es que todo es la reproducción, la replicación viral, no son más que procesos bioquímicos, procesos químicos, ¿sí? Ahí es cuando empieza a tomar vida, es decir, a replicarse y empiezan a salir más células de las mismas características, como el virus, ¿no es cierto? Y es por esa razón que cuando una persona estornuda, hablemos de una persona que tiene, ¿no? Está infectada por COVID, ¿no es cierto? Por coronavirus, entonces está expulsando partículas, ¿sí? Es por eso que nosotros nos protegemos con mascarillas, para que estas partículas no puedan, de cierta manera, entrar. ¿A dónde van a entrar? Los medios de contagio, ¿dónde son? ¿Cuáles son los medios de contagio del coronavirus? Si tú le das, digamos, la mano a una persona, te contagias de coronavirus, ¿qué opinan? Ahora que ya hemos analizado un poco más. ¿Qué opinan? Tú te encuentras con tu amigo del colegio, alguien que no le has visto ya un mes atrás, y le saludas con la mano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Crees que al saludar con la mano te puedes contagiar o no te puedes contagiar? Vamos, cualquiera de ustedes que desee opinar, ¿qué opinan? Yo opino que sí se puede contagiarse porque no solo por el coronavirus, sino que hay diferentes bacterias como sabemos y puede llegarnos a afectar, ¿no? Ya. Sí, nos dice, podría contagiarse, ¿no es cierto? Ya.
La pregunta es, bueno, ¿estás bien? Un 50% estás bien. Sino que, tranquilos chicos, solo estoy enseñándoles a defender una idea, ¿no? Recuerden que parte de la formación profesional también es saber explicar, saber expresarse ante el público, ¿sí? Es verdad que estamos en primer semestre, pero ya les hemos hecho, ¿no es cierto?, algunas exposiciones, les he hecho abrir cámara, les he hecho abrir micrófono, sí o no, a cada uno de ustedes les he hecho exponer temas específicos. Y de a poco tengo que yo, obviamente, como su tutor, su docente, estar a cargo de también esa formación, sí, es decir, que ustedes tengan ideas, formas de saber decir una idea o direccionar un pensamiento, ¿sí? Entonces no creas que de pronto digan, es que está mucho presión el profe, no. Lo que quiero es que, por ejemplo, en este caso, Carlitos, es perfecta tu aseveración. Dice, sí, podría ser, nos habla que también podría ser otros, no solo virus, sino también nos hablas de otros microorganismos, ya. Pero la pregunta es esta, tú estrechas la mano, ¿no es cierto? Hay un estrechón de mano. Yo les pregunto, bueno, en esa parte, ¿cómo sería que te vas a contagiar? Carlitos nos dice, sí, no solo de virus, sino de otras. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es lo que cómo se surgiría si tú dices que sí podría haber un contagio y yo te pregunto, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué se daría el contagio? Solo eso te falta terminar, Carlitos. De ahí está perfecta la idea. Tranquilo, si es que yo te ayudo después, yo te ayudo a aseverar Sería esa afirmación. porque, ya bueno, le estrecha la mano, todo bien, pero después de eso, quién sabe, ¿no? Al coger un teléfono o decir, va a contestar la llamada, obviamente en el teléfono y al hablar se va a quedar, ¿cómo se dice? Pequeñas moléculas de, ¿cómo se dice? Del virus. Obviamente ahí sería el contagio. Bueno, yo le vería como un ejemplo, algo así. Muy bien, exacto, exacto, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Sí, si yo cojo el teléfono, digo, mira, aquí está el teléfono, yo le toqué a esa persona y lógicamente aquí en mis manos, en las yemas de los dedos, son invisibles, ¿no es cierto? Son moléculas, como estamos hablando. Estamos hablando del virus, ¿no? También las bacterias, también puede haber aquí bacterias, mira, sí puede haber aquí bacterias, que no las puedo ver. Si yo toco el teléfono, así, mira, se quedan las huellas, ¿no es cierto? Mira las huellas, ¿sí? Entonces, en estas huellas de aquí va a haber bacterias, va a haber bacterias ahí. También hay moléculas virales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si yo me acerco a hablar, puedo tocarme por la parte de aquí, al toparle así con el teléfono, me topo por aquí, ¿no es cierto? Ya. ¿Verdad? Pero hay que entender que el virus hasta cierto punto tendría que, ¿a dónde debe de entrar el virus? El virus tiene que entrar, ¿a dónde? A nuestras vías respiratorias o debería entrar a la boca, ¿sí? También a la mucosa de los ojos, son los tres lugares que va a albergar el virus, ¿sí? Pero el problema es que hay que entender que por la boca o por los ojos siempre van a parar ¿a dónde? Al tracto respiratorio, al sistema respiratorio, y ahí es donde están las células. Hay muchas células, ¿no? Pero una de esas células son las que son las indicadas para estos virus, ¿sí? De acuerdo. También hay bacterias que pueden adherirse y hay otras células que en cambio, eh, bueno, las bacterias no se adhieren a las células, pero las bacterias es otra forma de reproducirse, ¿no es cierto? Ya. Ellas en cambio por sí solas se reproducen, no necesitan, eh, como los virus, invadir a un huésped para que el huésped, la célula huésped, le dé haciendo el trabajo, ¿sí? Entonces recordemos algo que voy a compartirles. Recordemos cómo es que los virus, cómo es que los virus se adhieren o encontraban lo necesario, ¿no es cierto? Ya, vamos a regresarle, mire. Teníamos aquí, ¿no es cierto? Ya, esta es la estructura de un virus.
estructura. Estas cubiertas como clavos, ¿no es cierto? Se las conoce como espigas, ¿no es cierto? Ya, entonces, el coronavirus, bueno, recibe su nombre de las glicoproteínas. Mira, si cuando digo glicoproteínas son moléculas, ¿no? Moléculas proteicas se asemejan a una corona. El virus está envuelto en una burbuja grasosa, mira, de lípidos. Lípidos son grasas, ¿no? Por eso es que se desintegran con el jabón. Pero si nosotros vemos, eh, cuando se integra, por ejemplo, esto que está aquí, esta superficie que está aquí, que estoy marcando con el cursor, es la superficie de una célula. Si solo estoy hablando de una célula, recuerda que nosotros en nuestro organismo tenemos millones de células, ¿sí? Entonces, el virus es más pequeño, súper pequeño, como vimos, las unidades de medida, ¿se acuerdan? Son en nanómetros. Son obviamente demasiado pequeños para una célula, por eso esta es apenas la parte superior de la pared celular. Entonces, en esta parte de aquí es cuando el virus, o como nosotros hablábamos, toma contacto, ¿no es cierto?, con la célula. ¿Cómo es lo que realiza el ingreso? Entonces, mire, sabíamos que entra por la nariz, por la boca y por los ojos, ¿ya? Ahí es donde hay estas células que son a las que se aferra el virus, ¿sí? Y es todo por una proteína llamada AC2, ¿sí? Repito, la proteína se llama AC2. Tienen unos nombres muy complejos que resumidamente les ponen así, AC2, ¿ya? Entonces, recuerda que cuando una vez que se adhiere, aquí ya está adherida, ven esta parte que está aquí como rota. Como está rota, ahí es cuando empieza la cubierta interna del virus a ingresar, ¿no es cierto? Y es cuando veíamos la famosa liberación del ARN, es decir, del material genético, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, después, lo que ya sabemos, ¿no? La fabricación de proteínas virales, la misma célula que fue secuestrada es la que empieza a darle haciendo todo el trabajo al virus, ¿sí? Mira, empieza a producir nuevas espigas y otras proteínas que formarán más copias del coronavirus. Al decir más copias es lo que nos decía Santiago, empiezan a reproducirse, pues sí. Bueno, esto era para recordar un poco, ¿no? Para recordar cómo era cuando se ingresa, ¿no es cierto?, a una célula y después, lógicamente, ustedes ya saben cuál es el resultado, ¿no es cierto?, que empiezan a haber muchas células con más componentes o con más características virales. Ya. Y en sí, volviendo al concepto, podríamos decir que el virus cuando está en la célula, ahí es cuando está con vida, ¿sí? Mientras el virus no está en la célula, no está con vida, es una partícula inerte, es algo que está inactivo, ¿sí? Cuando supongamos que, mira, yo tengo aquí este bolígrafo, y supongamos que este bolígrafo, no sé, estuvo en la papelería y el que me vendió en la papelería estaba sin mascarilla, ¿sí? Y estaba conversando, hablando y botó partículas por su boca y cayeron aquí partículas, aquí hay partículas, ya. Entonces aquí estaría el virus, pero inactivo, como nos decía su ley, no está reproduciéndose. Aquí no se reproduce, decir hay 2, 4, 5, 10.000 virus, 20.000 virus, no hay, están ahí. No sabemos cuántas partículas porque son microscópicas, pero hay partículas, no se reproduce. Pero si este entra en contacto con células, ¿en dónde están las células? En el sistema respiratorio. Ahí es cuando el virus empieza como a decir a reproducirse, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, está bien los conceptos que todos ustedes nos han dado sobre si está vivo o no está vivo, ¿no es cierto? Ya podemos nosotros definir y les felicito, ¿no? Han definido sus conceptos muy acertadamente. Ahora vamos a entender una cosa, miren, vamos a entender una cosa antes de entrar a la temática. Hubo un mensaje que estaba circulando por los celulares, ¿no es cierto? No sé si ustedes fueron partícipes o les llegó a ustedes un mensaje, no sé. Voy a compartirles la imagen.
En este mensaje que estaba circulando por el celular, debió llegarles a ustedes, ya, puede ser hace un mes atrás. Sí, observen, les estoy compartiendo ahorita la pantalla. Ustedes debieron ver, por ejemplo, que nos decía esto, ¿no? El mensaje decía lo siguiente, decía, a ver, información para todos, decía así. El COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor a 5.5. Y esto decía que lo habían extraído del Centro de Virología de Moscú, ¿sí? Entonces mira lo que nos estaban propiciando como propaganda, repito. Pues si esto circuló por los teléfonos celulares, ¿no? Decían, necesitamos consumir alimentos más alcalinos, ¿sí? Alimentos más alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de, vuelve a repetir, pH para contrarrestar el virus. ¿Cuáles son estos alimentos que se sugería o que se creía que debe suministrarse? Limón, aguacate, ajo, mango, piña, naranja. Mira lo que dice aquí, su buena salud es prioridad para todos. Puedo decir que los alimentos buenos en sí, ¿no? Nos ayudan a nuestros procesos metabólicos y, lógicamente, a tener células saludables y un sistema inmunológico fuerte. Pero mira lo que dice aquí, el limón dice que tiene un pH de 9.9. El aguacate tiene un pH de 15.6. El ajo de 13, el mango de 8, 7, la mandarina de 8, la naranja de 9 y la piña de 12.7. Mira lo que decía aquí, ¿no? No, su salud es buena, es prioridad para todos. No guarde esta información solo para usted. Pásala a toda tu familia y amigos. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. No sé si a ustedes les salió este mensaje alguna vez por sus WhatsApps hace un tiempo atrás o nunca les llegó ese mensaje. Algunos de sus familiares, no sé si ustedes escucharon de este mensaje que circulaba por las redes. ¿Nunca les llegó este mensaje a ninguno de ustedes? ¿Nunca escucharon? De mi parte, no, nada, ingeniero. ¿Alguien más? Ariana, Jennifer, Santiago, ¿nunca les llegó ese mensaje o no? ¿Nunca lo vieron? No, a mí nunca me llegó. Ya. Entonces, mire, Nunca me ha llegado. tranquilos. Solo es para que de pronto alguien de ustedes corroborara, hubiera dicho, profe, sí, a mí sí me llegó. Ya. Yo ya lo borré. Lamentablemente sí ya tenía en el grupo, pero ese mensaje, por ejemplo, a veces hay información falsa, porque en ese mensaje está diciendo que esos alimentos tienen que, o sea, se dan cuenta lo que está diciendo ahí. Habla de que el pH influye en que el COVID pueda sobrevivir o no pueda sobrevivir. O sea, le hace una comparación del pH. Hablemos, un comparativo lo hacen comparar como si fuese el alcohol, dando cuenta que el alcohol, ¿qué es lo que hace? El alcohol sí logra eliminar a las partículas virales, ¿no es cierto? A la composición química del virus, a las capas proteicas, a las capas lipoproteicas y grasosas, ¿no es cierto? Ya. Así como el jabón, ¿no es cierto? El jabón desinfectante. Entonces se cree, estos mensajes hacen referencia a algo que es el pH. Entonces vamos a entender qué es el pH, ¿no es cierto? Vamos a entender a qué se refiere este concepto. ¿Alguno de ustedes conoce qué es el pH o han escuchado qué es el famoso pH? El que desee o la que desee compartirnos, tranquilos, es una pregunta para ver si alguna vez han escuchado el pH, ¿no? pH, tal vez ustedes las chicas, por ejemplo, ya, Ariana, Jennifer, su lady, han escuchado que cuando se ponen unas cremas especiales dicen, este no afecta el pH de la piel, no sé, cuando o sea, no sé si ustedes se maquillan o, bueno, antes de la época esta, ¿no? Del COVID, cuando salían, no sé, a algún lugar o tenías una cita por ahí, cuando se ponen maquillaje,
Cuando se desmaquillan, ya, cuando se desmaquillan. Hay ciertos jabones, ciertas cosas que dicen que no te va a afectar el pH de la piel. No sé si alguna de ustedes ha escuchado de eso o realizó el desmaquillamiento en las cremas, en esos desmaquilladores que usan. No, ninguna. Ariana, por ejemplo, Arianita, a ver, Ariana, ¿nunca escuchaste sobre el pH de la piel? No, y que sinceramente no. No, ya, tranquilos, tranquilos. Entonces, hay que entender un poco el concepto de pH, ¿no? Porque si es pH, eh, incluso hablemos un poco del shampoo, por ejemplo, ya. Eh, mm, por ejemplo, a ver, te voy a preguntar, a Zuleidi te voy a preguntar, ¿ya? Por ejemplo, ¿tú qué tipo de shampoo utilizas, querida Zuleidi, para tu cabello, ya? ¿Qué tipo de shampoo utilizas? Yo utilizo el shampoo de bebé y Johnson's Baby para que el cabello no se me dañe. Chévere, no te preocupes. Sí, es exacto. Por ejemplo, mira lo que dice Zuleidi. Algo dijo muy importante, para que el cabello no se dañe, ¿ya? El cuero cabelludo de nuestra cabeza también tiene un pH, ¿sí? Entonces, hay shampoos que tienen en sus componentes moléculas más agresivas y moléculas menos agresivas. Al decir moléculas más agresivas, quiere decir que van un poquito a dañar el pH. Vuelvo a decir, mira la palabra pH del cuero cabelludo. En cambio, por ejemplo, Zuleidi utiliza esos shampoos que son propiamente, ¿no es cierto?, para bebitos, ¿no es cierto? Pero esos, exacto, o sea, lo bueno es que, como dice Zuleidi, es para que no me dañe, dice el cabello, ¿ya? Es por la razón de que los bebés, como son más delicados que nosotros, las personas adultas, el pH de ellos también es más sensible todavía, entonces es muy importante el pH del cuero cabelludo. Por eso es que esos shampoos no te van a irritar mucho o no te van a afectar, ¿no es cierto? Incluso hay shampoos naturales, sí, que ustedes deben haber escuchado, marcas comerciales que venden en los centros naturistas, por ejemplo. Yo tengo uno que está por allá, pero no alcanzo a cogerle. Sí, por ejemplo, ya son marcas de shampoos que son más amigables con el pH, ¿sí? El pH del cuero cabelludo. Entonces, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, tenemos nosotros un pH, ¿sí? Pero entendamos entonces qué es el pH, ¿no es cierto? Es decir, profe, ¿y qué es el pH? ¿Qué es el famoso pH que tanto nos está preguntando, nos hace referencia? Ya, vamos a ver qué es el pH. Por eso es que hablé de los alimentos, ¿no? Alimentos que tenían cierto pH, si vieron ahí el limón, el aguacate, pero repito, ya vamos a ver que es un mensaje que está completamente fuera de, digamos, no sé quién lo escribió, pero no tiene un sentido científico, de hecho. Vamos a ver por qué. Vamos a definir entonces qué es el pH, ¿sí? ¿Qué es el famoso pH? Listo. Entonces usted va a decir pH, ¿y cómo se escribe, profe, pH? pH se escribe siempre con P minúscula y H mayúscula, ¿sí? ¿De acuerdo? Así de sencillo. pH. Pero, me va a decir, profe, ¿y qué es el pH? He escuchado yo del pH, o no sé, hoy es la primera clase de microbiología, y el profe nos dice, nos habló de pH. Entonces, ¿qué es pH? Bueno, pH, para que ustedes tengan una referencia, vamos a poner por aquí unos alimentos mejor, ¿ya? Vamos a ponerles unos alimentos. ¿Qué es lo que ustedes en el ámbito, sí, en el ámbito que estamos analizando? Vamos a poner por aquí un limón, por ejemplo, ya un limón.
el ámbito de gastronomía es muy importante, mire. Por ejemplo, yo aquí tengo unas rodajas de limón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pongamos por aquí un vaso de agua, por ejemplo, ¿ya? Muy grande la imagen, necesito una más pequeña. Ya, de acuerdo. Listo, mira, aquí tengo dos imágenes. Por un lado tengo limón y por otro tengo agüita. De acuerdo, ya. A ver, ¿ustedes han chupado alguna vez o se han mordido una rodaja de limón? Yo creo que todos alguna vez, ¿verdad? Ya. A ver, vamos a participar. Voy a preguntarles directamente. Jennifer, por ejemplo, ya. Querida Jennifer, cuando tú has probado el limón, ¿qué sensación te deja en la boca? ¿Qué sensación se te queda en tu paladar? El ácido. Exacto, perfecto, muchas gracias. Exacto, notos muy bien. Uno dice es agrio, ¿sí o no? Agrio, ¿qué más? Uno dice es ácido. Cierras los ojitos, ¿no es cierto? ¿O no cierras los ojitos, Jennifer, cuando te chupas un limón? Uno cierra a veces Sí. los ojos, ¿o? Sí, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces es porque esa es una sensación que te genera en tu paladar. Vamos a preguntarle, ah, por ejemplo, Carlos, ya, Carlitos, a ver, tú cuando pruebas agua, ¿qué sensación te deja en la boca? ¿Qué pasa con tu paladar? Asimismo es agrio cuando tú pruebas el agua. No, es alcalino. El sabor es alcalino. Ya, muy bien. Mira, él nos habló de otro concepto que se llama alcalino, nos dice, ya, es alcalino. Aunque la verdad, bueno, al comparar agua y probar limón, bueno, el agua podemos decir que es inodora, insabora e insípida, ¿no es cierto? Como que no tiene sabor, ¿no es cierto? Ya, es un poco insabora, pero sí es bueno, ¿no? Estamos hablando de refrescar, ¿no? Ok, vamos a decir que no te genera esa sensación de acidez, dices, uy, qué agrio, que te hace cerrar los ojos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y alguno de ustedes ha probado tal vez agua con bicarbonato? ¿Han probado alguno de ustedes agua, pero con bicarbonato? Agua con bicarbonato de sodio. Sí, se ha probado. Ya, Es como la sensación media amarga, creo que es. exacto, un poco amarga, es un poquito salada también, ¿sí o no? Un poco salada. Sí. Ya, perfecto. Muy bien, entonces ya vamos a sacar el concepto, miren chicos, ¿sí? Exacto. Mira, cuando pruebas agua con bicarbonato de sodio, ¿sabían que también había un rumor que decía que cuando tú haces gárgaras con agua con bicarbonato, de cierta manera se puede evitar que si es que absorbiste partículas de COVID, no se va a desarrollar ahí, no se va a desarrollar ahí el COVID, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes escuchó eso, ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a definir un concepto básico, mire, vamos a definir un concepto. Bueno, ahorita se nos han integrado Michelle y Yasmín, perfecto.
justo cuando vamos a explicar el concepto. Tranquilas, chicas. En la noche es un poco más complicado conectarse. Lo importante es que estén en clase. Bienvenidas. Entonces vamos a definir, ¿no? Bueno, vamos a repetir, mire, vamos a repetir. Estábamos hablando de que, ¿qué sensación me da cuando yo pruebo una rodaja de limón, ¿no es cierto? Entonces, Jennifer nos dijo, profe, a mí me da una sensación agria, ácida en mi paladar, ¿no es cierto? Mientras que cuando tú pruebas agua, en cambio te da una sensación insabora, pero no te genera tanto ese agror, esa agrura, ¿no es cierto? No te hace cerrar los ojos, ¿no es cierto? Ya. O cuando yo les pregunto agua con bicarbonato, como nos decía, un poquito amargo, ¿no es cierto? Ya. Bueno, el amargo se da cuando tú le consumes, tal vez, Carlitos, cuando le dejas pasar una hora, ahí se hace amargo. Pero si tú le pruebas inmediatamente o transcurrido unos minutos, no es amargo. Pero más después sí, es verdad, sí se hace amargo, ¿no? Entonces, ven esas sensaciones de ácido, amargo, un poco amargo, podríamos decir, un poco amargo o un poco con tendencia un poco a salado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por ahí va nuestro concepto de pH, por ahí va a salir nuestro concepto de pH. Entonces, el pH, miren, no es más que, no es más que una medida, o sea, sirve para medir el pH, ¿ya? Es una medida que va a expresar el grado de acidez. Vamos a hacerle con letras más grandes. Miren, el pH no es más que es una medida, ¿ya? Es una forma de medir el grado de acidez o basicidad. Pongámosle en lugar de basicidad, pongámosle alcalinidad, lo que nos dijo Carlos. ¿Ya? Así más fácil, ¿ya? De una solución. Cuando hablo de una solución, estoy haciendo referencia a qué? Una solución líquida, ¿no? Cuando yo hablo de una solución, ojo, estoy hablando de algo líquido, ¿no es cierto? Claro, algo líquido, algo que está en fase líquida, ¿ya? ¿De acuerdo? La solución, y que varía entre 0 y 14. Ya vamos a ver qué es este 0 y qué es ese 14. Es decir, 0 es el límite inferior, mientras que 14 puedo decir que es el límite superior, ¿ya? O sea, o es el final. De acuerdo, entonces anoten este concepto, chicos, ¿ya? El pH simplemente se puede definir como una medida, o sea, es para medir, es una forma de medir si una solución o es ácida o es alcalina, como el caso del agua, agua con bicarbonato de sodio, ¿ya? Eso no es ácido, eso es lo contrario, es decir, es alcalino, ¿de acuerdo? Y varía entre 0 y 14. Ya vamos a ver qué es este 0 y este 14, ¿sí? Es decir, profe, me está poniendo números, es como matemática. Sí, un poquito vamos a ver aquí, un poquito de números. El 0 y el 14, de acuerdo, chicos, ya. Entonces vamos a definir, es decir, entonces, ¿a qué se refiere con ese 0, con ese 14, ¿no es cierto? Vamos a definir un concepto muy básico. Ya, de acuerdo, vamos a poner, les voy a colocar otra imagen donde van a entenderle mejor. No, no está aquí.
Listo, aquí está. Miren, voy a compartirles una imagen para entender, ¿no? Mucho mejor, ¿ya? Entonces estábamos hablando del limón, del agua, miren, ¿sí? Estamos hablando del limón, del agua. Entonces es bien sencillo entender el concepto de pH, miren, ¿ya? Aquí están, miren. Ven ustedes este gráfico que yo les estoy presentando en este momento, ¿sí? Ya, ahí de cabeza, ¿ya? Vamos a regresarle a su posición normal, ¿ya? Ahí, miren chicos, ahí. A ver, vamos a ubicarnos en la parte neutral, ¿no? Neutro, en la parte central. El pH es una escala que va, como ustedes ven, de 0 a 14, mira, ¿sí? Vamos a darle la vuelta. Mientras más me asemejo a la derecha, es más ácido, como en este caso, el limón, ¿sí? Mira, mira, ahí está el ácido muriático que ayer le iba a mandar, les iba a mandar a consultar, ¿no es cierto? Algunos de ustedes. El ácido clorhídrico, ya. Mira, el jugo de limón tiene un pH de 2, por ejemplo, ya una medida de 2, por ejemplo, ya. Y aquí está, mira, el jugo de limón que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Más o menos tiene un pH de, oscila por aquí, mira, por aquí oscila, ¿sí? El vinagre, ¿quién de ustedes no ha comido en las ensaladas del vinagre? ¿A qué les recuerda el vinagre? Es un poco ácido, ¿no es cierto? Mira, el vinagre, ¿sí? El vinagre está por aquí también, está casi a la par con el limón. Bueno, es un poquito más ácido el limón, ¿no? El vinagre está por aquí, más o menos, por una escala de 3. El vino, mira, el vino, la cerveza, ¿sí? Una vez nos conversaba, me acuerdo era Yasmín, creo que nos decía que le gustaba no me acuerdo si una vez en una clase nos dijiste que te gustaba la cerveza. Mira, la cerveza está por esta escala, mira, tiene un pH de 4 más o menos, ¿sí? Los plátanos y otras frutas como los tomates están por aquí, por 5. Miren, el agua destilada. Mira lo que dice aquí, neutro, pH 7, es decir, el pH del agua destilada, por ejemplo, es exactamente 7, es decir, es un valor cerrado. No es 6.9 ni 6.5, es 7. El agua común, esta agua que yo les puse en la imagen, el pH del agua realmente es de 6,5, ya. Es el pH del agua, ¿sí? Hay valores que pueden bajar también, ¿no? Depende, por ejemplo, el agua potable no sea ya en donde están, por ejemplo, Yasmín y Zuleidi en la provincia del Carchi. Puede ser que allá el pH sea un poquito más, el agua puede estar en estos pH, ¿no? 6,2, 6,4, va a depender, ¿no? Ya. Pero el agua neutra, el agua destilada, tiene un pH de 7, ¿sí? El agua de mar, mira, ya tiene un pH de 8, es diferente, ¿sí o no? Y es por eso dice saladita, mira, bicarbonato de sodio, mira, tenemos ya otros valores, tenemos 9, por ejemplo, ¿sí? La leche de magnesia, ¿han probado leche de magnesia? ¿Ustedes alguna vez? Tiene un pH de 10 más o menos, mira, ¿sí? Y si me sigo bajando, vamos a llegar al, bueno, acá ya se nos fue la imagen, tengo 14, que es el último, ¿no? El amoníaco, la lejía, estos ya tienen pHs más altos, por eso son más alcalinos. Entonces, siempre lo que está frente a 0 al 14, por ejemplo, es más alcalino, ¿sí? Mientras lo que esté más cercano al 0, valores de 1, de 2, 1, 0, o sea, valores que van decreciendo en forma decreciente y se aproximan a 0, hace referencia a que es un pH más ácido. De acuerdo. ¿Está entendido hasta aquí, chicos? Entonces podemos definir así qué es el concepto de algo que es ácido o algo que sea alcalino. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, ingeniero. Perfecto, perfecto. Bueno, en sí las bebidas alcohólicas también tienen esos pHs, ¿no? O sea, si hablamos de vino y cerveza, tienen entre 4, entre 5, ¿ya? Entonces, eso es el famoso pH. Ya ustedes pueden ya definir el concepto que ya les expliqué anteriormente. Repito, el pH es una medida para expresar el grado de acidez o de alcalinidad de una solución. Punto. Y tiene un rango que va descomprendido, que está comprendido entre 0 y 14. ¿Sí? Listo, entonces el famoso pH. Ya. ¿Está entendido, chicos? Entonces, ven, no es complicado entender un concepto de lo que es el pH. Entonces, ahora sí ya puedes decir, por ejemplo, cuando yo le estaba preguntando a su lady, ¿no es cierto?, del qué shampoo utilizas. Entonces, por ejemplo, el pH del cabello, no recuerdo entre cuánto está. Déjame ver. pH del cabello ya es, bueno, el pH de nuestro cabello, ¿no es cierto? O el pH de la piel, va a decir, ¿no es cierto? pH del cuero cabelludo sería, ¿sí? ¿Cuánto mide el pH del cuero cabelludo, por ejemplo? Por eso es que yo les digo, o sea, yo les decía manera de que, bueno, las chicas siempre tienen el tratamiento, ¿no es cierto? Vamos por acá, mira, por ejemplo, vamos a ver si me entro a un artículo científico. Ya, el pH del cabello, mira, voy a ingresar por aquí para que vean cuánto es el pH de nuestro cabello, del cabello de las chicas. De pronto queda también para aclaración y un mejor entendimiento, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que yo le estaba preguntando a su lady, nos decía, bueno, que ella utiliza un shampoo especial y sí, es porque hay que entender, ¿no? Mira, mira, es un artículo que he tomado de la página llamada WikiHow, ¿sí? Cómo hacer cualquier cosa, ¿ya? Es un, es un artículo tomado, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo balancear el pH del cabello de forma natural, ya? ¿Sí? Para las chicas, bueno, los varones también. Entonces aquí te empieza a explicar el concepto, ¿no? Que ya vimos ahorita, qué tan ácido, qué tan alto es una sustancia, es un valor que va de 0 al 14, es lo que ya vimos, ¿no es cierto? Mira, esto es lo que nos interesa, el cabello humano y la grasa del cuero cabelludo, hagámosle un poco más grande, ya. Mira, el cabello humano y la grasa del cuero cabelludo tienen un pH entre 4.5 y 5,5, o sea, entre 4,5 y 5,5. Esa es la acidez natural del cabello. Esta que proviene por hongos y bacterias que pueden albergar el cuero cabelludo, ¿sí? Entonces, mira, muchos de los productos que la gente usa corrompen el pH natural del cabello, es lo que les decía, ¿no? Hay unos shampoos que son más agresivos y le van a dañar al pH, es decir, le van a cambiar el pH. Puede ser que el pH se esté haciendo más alcalino. Mira, hay sustancias que les van a hacer o que se haga más alcalino, es decir, que tu pH suba, es decir, sea, no sé, 6, imagínate de 6 punto algo, tu 6 digamos, 6, 5.9, 6. Eso hace que las cutículas del cabello se abran, ¿sí? Y mientras sustancias más ácidas hacen que la cutícula del cabello se contraiga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el shampoo que nos decía su lady, ya el shampoo que nos decía su lady, ese que es, ¿cuál nos dijiste? Era Johnson y Johnson, era el que era para bebés, no recuerdo el nombre que nos dijiste, su lady. Ya, esos, por ejemplo, no son muy agresivos, no son muy agresivos, mira. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, les hablo estamos hablando del pH, mira, el pH del cabello. Mira, por ejemplo, aquí nos ponen una marca, mira. De paso, ya les hago promoción, mira, Pantene. Muchos van a Pro B,
Mira. Entonces, hay así sustancias que, bueno, deben de cuidarse, ¿no es cierto? A veces se ponen acondicionadores, ¿no es cierto? En el cabello. Han visto que, eso les decía yo, a son de broma le molestaba a Ariana y le decía, no, cuando antes de esta temporada, no sé si ustedes se maquillaban, la piel también tiene un pH, ¿no es cierto? Ya. Un poco es para explicar, miren, un poco me he salido del tema, pero es para explicar qué es el pH. Miren, el pH es muy importante, ¿sí? Está tanto en nuestro cuerpo como en los alimentos, ¿sí? En los alimentos que ustedes vieron, por ejemplo, el limón tiene un pH muy bajo, va a tener un pH de cuánto a propósito, a ver, ¿de cuánto tiene el limón? ¿Cuánto es el pH del limón, chicos? A ver si prestaron atención a la explicación. ¿No se acuerdan? A ver, vamos a ver. Yasmín, que te incorporaste a clase, a ver, ¿de cuánto es más o menos el pH del limón? Según, según los gráficos que les mostré antes. Y, Yasmín, ¿estás por ahí? Por favor, a ver si nos abres tu micrófono y nos haces una referencia más o menos a, por ejemplo, les pregunto cuánto es el pH del limón, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Puedo contestar o que espera que conteste la compañera? Adelante. Bueno, Carlitos, vamos, Carlitos, ¿de cuánto es? El pH del limón es de 2. Perfecto, sí, mira, sí, perfecto. Entonces, no se olviden, miren, vamos a regresar a nuestra imagen. Miren, no se olviden, por ejemplo, sí, esta es la escala del pH, mira, de Yasmín, como te pregunté, mira, bueno, contestó Carlitos, mira, no hay problema, pero es para que quiero yo que les quede muy claro los conceptos. Miren, por ejemplo, digo que el limón es ácido, entonces el limón, por ejemplo, mira, va a tener un pH de 2 aproximadamente. El cuero cabelludo, mira, ahorita que estábamos hablando del pH del cabello, ¿cuánto tiene el cuero cabelludo? Tiene un pH entre 4 y 5, ¿sí o no? Entre este rango de aquí, ¿no es cierto? Es el pH que podríamos decir que tiene, mira, el cuero cabelludo estaría en este rango de aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a borrar todas las imágenes para entender. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro, no es complicado. Miren, estamos analizando ahorita únicamente, si yo digo el pH del cabello, ustedes vieron que está situado por aquí más o menos, ¿no es cierto? Estaría entre 4 y 5, mira. Entonces, su lady que utiliza ese shampoo, estás en lo correcto, o sea, de hecho haces bien, su lady, ¿ya? Porque te va a proteger a tu cuero cabelludo y no le va a hacer que, por ejemplo, haya, como decía el artículo científico, ¿sí? ¿Qué le hacía, qué perjuicios le hacía a tu cabello, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué perjuicios le hacía? Por ejemplo, según leíamos, ¿no es cierto? Eh, para tener una condición, que no haya, por ejemplo, ¿dónde estaba que, por ejemplo, esté balanceado el pH, ¿ya? Tiene que estar balanceado, ¿cierto? Por ejemplo, los cabellos rizados, los cabellos lacios, ¿no es cierto? Las cutículas, decíamos, las cutículas del cabello se dañaban, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede ser que estén los cabellos resquebrajados y todo eso, entonces influye bastante el pH para que ustedes vean, mira, este es el pH, ¿no es cierto? Que nosotros estamos analizando del cuero cabelludo, ¿no es cierto? Ya un ejemplo, ¿no es cierto? Es por eso que los shampoos que utilizan son de esta manera, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces los alimentos, como ustedes ven, la leche de magnesia, tienen pHs más altos de agua, solo simple bicarbonato de sodio, mira, sin mezclar con nada, tiene más o menos un pH que va entre 9 y 10, ¿sí?
el agua de mar tiene un pH de 8. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está entendido, chicos? ¿O sí está entendido qué es el pH de los alimentos? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, en base a esta explicación, es que yo estaba hablando de ese mensaje falso que estaba circulando en el internet, ¿no? Como ustedes vieron, estaba circulando. Nos hacía referencia a que, voy a volver a ponerles, ya, justo está aquí, ¿no? Mire, del coronavirus, estamos hablando de los virus. Es decir, hay ciertos alimentos que sirven para combatir el COVID-19, ¿verdad? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en este artículo científico, mira lo que nos decía, ¿no? Nos hablaba de los niveles de acidez o alcalinidad que pueden afectar al virus, ¿sí? Al comer cierto tipo de alimentos, pero mira lo que nos dice aquí, mira lo que dice el mensaje, lo que decía, ¿no? Dice, el pH del limón, por ejemplo, tiene 9.9. Es absurdo, ¿no es cierto?, que el limón tenga un pH de 9.9. Estamos viendo que el limón es ácido y lo ácido debería de tener pHs entre 2, entre 1, ¿sí o no? pHs bajos. Sí, mira lo que dice acá, la naranja, la piña, la mandarina, son cítricos. Los cítricos pues van a tener ese tipo de pH, es decir, pHs de 3, por ejemplo, pHs de 2.5, muy ácidos. No pueden tener un pH de 9.2 o un pH de 12. Mira la mandarina 8, como que fuera alcalino. Y mira el mensaje que circulaba. Su buena salud es importante. No guardes esta información, compártelo y lo típico, ¿no es cierto? ¿Sí? Mira, el pH de nuestro cuerpo es neutro, por ejemplo, sí, el de la piel, es lo que yo les decía al comienzo, haciendo referencia a si las chicas se maquillaban, ¿no es cierto? Mira lo que decía acá, ¿no? Matar virus cambiando pH no es lo mismo que una superficie que en nuestro cuerpo, ¿sí? Lo cierto es que todos los virus mueren a pHs extremos, tanto ácidos como básicos, ¿sí? Así lo explica Alcamí. Y por eso usamos para desactivar los productos como la lejía, el alcohol también, ¿no es cierto? La lejía, bueno, hace referencia al cloro, ¿no? Los cloros, los productos desinfectantes. Mira, una cosa es inactivar el virus en superficies y otra es inactivarlo a base de subir o bajar el pH del organismo. No sentiría mal beber lejía para inactivar el virus en la garganta, por ejemplo. Es cierto que si nos matamos a base de subir o bajar el pH, el virus no sobrevive porque no puede infectar a nuestras células. Me parece una solución muy radical, mira. Entonces, esto fue sacado de un artículo que se llama, bueno, maldita, así se llama el artículo, maldita ciencia se llama, ¿ya? Porque están hablando, como se dice, incoherencias, ¿no? Incoherencias al decir que, por ejemplo, el limón tiene un pH más ácido, ¿no? Ya. Esto es completamente desatinado, desacertado. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, hemos abordado lo que es el pH, ¿no es cierto? ¿Qué es el pH? Para un mayor entendimiento de ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué alimentos son más ácidos? ¿Qué alimentos son, digamos que, eh, más alcalinos? ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo que podríamos definir, básicamente, como lo que es el famoso pH. Ya. Bien, vamos a hacer una pausa hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta?
tenemos alguna consulta tal vez, chicos, sobre lo referente al pH, sobre los alimentos que les expuse ahí en los gráficos. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? ¿Alguna consulta? No sé, todo está claro. Vamos a preguntar individualmente, a ver. A ver, Michelle, ¿sí está claro, Michelle? Michelle, bueno, por problemas de conexión, bueno, no importa que hayan ingresado tarde. ¿Está entendido, Michelle? ¿Qué opinas, Michelle, del pH? ¿Está entendido? ¿Entendiste a qué se refiere cuando te hablo de un alimento ácido, por ejemplo? Sí, que sí, entendí. El pH es el nivel de acidez. Ya, perfecto, ¿no? Nivel de acidez o nivel de alcalinidad. Recordemos que alcalino es lo opuesto a ácido, ¿sí? Alcalino es lo opuesto a lo ácido, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver otra imagen para una mejor comprensión, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otra imagen, miren, por ejemplo, ya. Recordemos que esta es la imagen, ¿no? De muchos alimentos. Vamos a poner otra imagen acá, miren, por ejemplo, esta de aquí, ya. Entonces recordemos esto, miren, recordemos esto. Cuando hablamos de ácido, estamos hablando del extremo, es decir, valores que están cerca o próximos al 1, ¿sí? Por ejemplo, el limón está en 2, mira, el vinagre, el shampoo que utilizan, ¿no es cierto? Shampoo, pues, no es decir, profe, yo no he probado el shampoo, no sé si es ácido, es ácido, sí es ácido. Pero el shampoo está ubicado, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Está ubicado entre 4 y 5, miren lo que les hablaba, para su cabello, porque ese es el pH. Imagínate que tú te pongas algo demasiado ácido en el cuero cabelludo, le vas a dañar el pH de tu cuero cabelludo, ¿sí? Por ejemplo, el agua pura, pero nos dice es un pH neutro, ¿sí? Está en la mitad, es decir, está entre, no es ni ácido, ni tampoco el agua yo puedo decir que es alcalino. Alcalino o lo mismo que básico, ¿sí? Por ejemplo, eso les preguntaba, mire, el permanente que las chicas a veces, no sé si alguna de ustedes se ha puesto en su cabello, los tintes son un poco más alcalinos, ¿sí? O más básicos. Vamos a poner la palabra, en lugar de básico, vamos a poner alcalinos, ¿sí? Alcalinos, ¿ya? La tinta, el jabón, por ejemplo, el jabón natural, el jabón, en cambio, tiene un pH es entre 8, entre 9, ¿sí? Entonces no se olviden siempre esta escala, esta es la famosa escala del pH, no se olviden. Siempre va a estar comprendidos entre valores entre 0 y 14, ¿sí? De acuerdo. Entonces miren, siempre hay más referencia en los alimentos que utilizan, ¿sí? La leche, yogur, aguas, minerales, etcétera. De acuerdo, chicos. Bien, perfecto. Bien, vamos a regresar acá. Bien, entonces, bueno, para finalizar, vamos a finalizar ya la clase. Entonces se ha abordado completamente estos conceptos básicos, ¿sí? Recuerden, yo en la próxima clase voy a hacerles una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar preguntándole, no sé, puedo preguntarle al azar, ¿no? A Ariana, Carlos, a Yasmín, a cualquiera de ustedes al azar. Les voy a poner algún alimento o les puedo decir, ¿y este alimento qué te parece a tu punto de vista? ¿Es ácido? ¿Es alcalino? Para ver si hemos comprendido un poco sobre este concepto de lo que es el pH. De acuerdo.
Bien, hasta aquí tenemos alguna otra consulta, alguna pregunta, chicos, algo que quisieran afirmar de acuerdo a estos alimentos que hemos visto, a esta escala de pHs. Sí está claro, sí está claro, muchachos, sí está claro. ¿Está entendido? Ya, porque la próxima clase vamos a ahondar más. Es verdad que ahorita empezamos, pero pues para un poco adecuarnos a tener claro, o sea, qué es el pH, porque van a ver ustedes que muchos microorganismos, hay microorganismos que se van a acomodar a pHs ácidos, hay microorganismos que en cambio se van a acomodar es decir, se acomodarán a pHs alcalinos, eso lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, muy importante la acidez, ¿sí? La acidez es muy importante, ya. Entonces, me parece que quede claro ese concepto. Entonces, ustedes en sus apuntes ya tengan claro para los próximos cuestionarios ya de la unidad 3, es posible que sí les pueda salir qué es la acidez, o yo les puedo poner un alimento y decir, si me ocurre, yo te pongo un mango y te digo, ¿el mango es ácido o es alcalino? ¿Sí? O te pongo una piña, por ejemplo, la piña será ácida o será alcalina, ¿sí? Entonces, cosas así muy básicas que ustedes deben definir simplemente, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, miren, para finalizar la clase, miren, lo que es tarea, miren, bueno, dejémoslo solo lo que asignamos ayer en seguridad alimentaria, ya. No vamos a ponerles mucha carga este fin de semana. Además, estamos empezando la unidad 3, ¿no? Entonces, un poquito, lo que pasa es que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el hipoclorito de sodio, en los detergentes ácidos, ahorita ustedes ya van a tener un poco más clara la idea, ¿no es cierto? Los desincrustantes que tienen que consultar, el amonio cuaternario, ¿sí o no? Entonces ustedes van a darse ya un poco de más veracidad, un poco más de conceptos, decir, este es ácido o este es alcalino, porque también hay desinfectantes, componentes que ustedes van a encontrar que son alcalinos. Entonces ahí van a decir, ¿y ahora qué será alcalino? Entonces, ahorita ya tienen un poco más claro, les he ayudado un poco más para los conceptos que tienen que exponer la próxima clase. Quedemos así entonces, chicos, miren. La única tarea que queda es la de seguridad alimentaria que ayer les asigné. No se olviden, cada uno de ustedes tiene que en la próxima clase, lógicamente ya saben, habilitar la cámara web y van a hablar brevemente, ¿no? No se olviden. No vamos a hacer una exposición muy larga de 10 minutos, una exposición prolongada. Máximo van a hablar unos 3, 4 minutos de qué es el detergente que consultaron. Si a alguien le tocó hablar del vinagre, va a decir, pues ahorita ya puede decir, el vinagre es ácido, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Sí? De acuerdo. Si van a hablar, por ejemplo, del hipoclorito de calcio, ahí van a ver, ¿no? Tiene que decir, ¿es ácido o no? ¿Es alcalino? ¿Sí? Entonces ya les queda un poco más clara la idea, ¿ya? Entonces eso sería, chicos, agradecerles mucho por su gentil presencia en esta clase de microbiología que hemos tenido el día de hoy. Hemos avanzado sobre un concepto muy básico, nos vamos a detener ahí y nos veríamos entonces la próxima clase, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta entonces, alguna pregunta más para finalizar ya la clase? Algo sobre este trabajito, bueno, que corresponde a la otra asignatura, ¿no? Algo que quieran preguntar, chicos, para dar por terminada la clase. Tal vez alguien quiera aseverar algo. No, ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, miren, por aquí vamos a detener la grabación para ya concluir la clase.